Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo directo y bienvenidos de nuevo a RoboCop Rogue City. Continuamos, gente, seguimos con esta increíble aventura con nuestro amigo RoboCop, nuestro mitad humano, mitad máquina. Vamos a seguir pues destruyendo básicamente a todo lo que se meta por delante. Destruye como si no hubiera un mañana. Vamos a destrozar a todo lo que se ponga por delante, ¿no? Así que vamos allá, continuamos, gente. Vamos a cargar partida esta vez. Recordad que nos pasó otro día eso de que dimos a continuar y salimos algo más atrás. Vamos a darle a este guardado automático, que a priori te saca justo donde lo dejemos. Ir a la sala de reuniones, exactamente. Como siempre, gente, ya sabéis que podéis dejar ahí vuestro likeazo si está volando la serie. Darle un buen like ahí, suscribiros para más y mejor, para más contenido, más directos como este. Y sobre todo compartir el vídeo con vuestra gente, con vuestros amigos, para que llegue a más y seamos cada vez más en el canal. Sin más, vamos a continuar con nuestro amigo RoboCop, como digo. Vámonos para allá sin más dilación. Hoy vamos a centrar bastante ya en lo que es la historia principal. Quiero darle caña, para así ya hoy dejarlo casi en la recta final y en el siguiente directo terminarlo, ¿ok? Vamos a la sala de reuniones. ¿Quieres irte a la zona? Sí. Let's go. Por fin tenemos algo en concreto. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. La banda de moteros. We also know what he's looking for. También saben lo que él anda buscando. Cadáveres. Bodies whose brains are still intact, to be precise. Cadáveres con el cerebro intacto. ¿Para qué los necesitará? Pues que lo que nosotros entendemos que quiere hacer un ejército de máquinas. But for now, we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Imagino que se estarán escondiendo. Pues que se escondan, da igual, no pasa nada. They're not hiding. Put on channel 9. No se esconden, pon channel 9. Ojo, ¿qué está pasando? What in the hell? What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by el banco de OCP está sufriendo un atraco a manos de los conocidos Street Vultures. Estamos intentando acercarnos para ver... ¿Para ver qué? Vamos, que habrá que ir al banco, ¿eh? Hostia, soltado rehenes. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out. Move out, move out. Let's go. Come on, come on. Vamos allá, gente. Vamos a destrozar a todos los del banco. A tope, ¿eh? A tope que nos vamos con RoboCop. Bueno, pinta interesante el día de hoy, ¿eh? Hoy atraco en el banco. Tenemos que acabar con todos los maleantes. Ahí está. Uy, dos máquinas de estas otra vez. No, dos, no, tres. Oh, look at that. Uno de los policías se ha vuelto a presentarse. Ya se ocupan las fuerzas especiales. ¿Cuál es la situación? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got Tienen rehenes y hostages aseguran que hay una bomba. Lo sabía. Típico, ¿eh? Las bombas nunca pueden faltar. ¿Alguien ha visto a Spike? Aún no, pero seguro que no montarían aún así sin su líder. Ahora, el líder se escapó, ¿os acordáis, no? ¿Cuál es el plan? A ver si queda clarito. Es un plan de las fuerzas especiales. No formas parte de él. Menudo bigote. ¿Y esa? ¿Por qué entra? With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice. Yo no meto caña, hago justicia. Vale, vale, vale. Tú no metas caña, tú haz justicia. Al lío.
Un disparo, ¿Me doy o qué a ese? Aquí vienen ordenadores y cosas, también. Vale, voy. Bien que va a estar, tú. Entrance clear. Well done. RoboCop, open the gate for the N209 units. We'll secure the area. A tope, vamos, vámonos. Vale, aquí hay cosillas también que... A ver. Aquí es para escanear esto, Propiedad de Alex Murphy. ¿Cómo? ¿Que son datos míos? ¿Información mía o qué? Cabrones. No puedo saltar por aquí, tío. Tengo que ir por la escalera, en serio, como un maldito humano. No puedo pegar un bote aquí... Pegarse en la leche. Ah, bueno, tengo que entrar aquí arriba, ¿no? Claro. El fusil este. Cuatro. Abrir las puertas. Vamos a abrir las puertas. Let's go. Que entren las puertas especiales. Vamos ya. Avanti, avanti. Hostia, que rugen y todo. ¿Qué son? ¿Tiranosaurios Rex o qué? Please put down your weapon. Seguro que les cuesta morir, Ah, tengo que matar más que los enemigos. O sea, que los bichos estos. ¡Hostia! Está ganando, tío, son demasiados estos robots. Son demasiados estos robots. Qué guapo, tío. Me gusta más la micro esta, Pero es que estos bichos matan... O sea, ellos matan mucho más, claro, también cuentan ellos. Que al final matan más ellos, tío, es imposible de... Se adelantan a todos, tío. Imposible, tío, Las pruebas especiales han ganado. O sea, esto si es un trofeo o hay algo, es imposible, tío, que matar aquí más que ellos. Pero si van como cabras, tío, van como pollos sin cabeza y a saco.
Mira que intento ir rápido, ¿eh? Muy buenas, lobos. ¿Cuánto tiempo? Graficazos God y Gore God. La verdad es que el juego está muy bien. Yo lo estoy pasando muy bien en este juego. Vale, aún seguimos con esto. Con esto que no sé si cambiar alguna cosa o 18. Es que realmente esto yo no acabo de... Ah, tengo un punto de... Mira, vitalidad. Ah, podemos llevar 5 ahora, ¿eh? Podemos llevar 5 de esto. Perfecto. RoboCop, I've received information that the Es verdad que el director del banco está retenido como rehén. Where exactly is it? Vale. Find the manager's office and we'll go from Encuentra el there. despacho de dirección y desde ahí lo vemos. Está al otro upstairs. extremo de la... Vale, de la oficina. Vale, perfecto. ¿Esto que iba para allá? Vale, espérate. Quiero mirar todo por aquí, no sé que haya algo para recoger. Carta para enmarcar. En el sobre encontrarás la carta que te dijo. Por favor, enmárcala para que pueda tenerla en mi escritorio. Aún no me puedo creer que nuestro noble fundador me haya escrito para agradecerme personalmente mis 25 años de leal servicio gestionando su banco. Muy bien. Ah, ahí, parece que es ahí eso, ¿no? Pero ¿y aquí qué hay? Lo mismo. Es esto, ¿no? Vale, hay que venir aquí. Your presence here is Tu presencia aquí no está autorizada. Esta es la que hemos visto que entraba, ¿eh? Thousands of people of a roof over their heads, but OCP doesn't seem to mind that. Explain. Explícate. Delta City, a Delta heaven on City, earth un that paraíso OCP terrenal plans to build que in Old place of Detroit Old planea construir Detroit. para reemplazar el A viejo city of Detroit. the future where there is no Una ciudad del crime futuro or sin crimen ni poverty. pobreza. Do you believe the commercials? Mi prioridad es que esta ciudad sea I segura. am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in Old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people Vamos, out que of ese their está como un homes. poco That is only de suspicion. nuestro lado, ¿no? And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Te tengo que detener. ¿Qué hago? ¿Puedo decirte? Te tengo que detener. You Puedes can irte. go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Pero lárgate. I can see you've reached the manager's office. Great. Estupendo. Ahora busca un interruptor que abre las puertas del conducto que conducen a la cámara Follow acorazada. the bank manager. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Vale. La cámara acorazada. Esto me recuerda a la casa de papel. No se puede abrir. Hay que entrar ahí sí o sí, ¿no? RoboCop, sabía que nuestro fundador mandaría al mejor. Aún no hemos terminado. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like Me he hecho you. muerto para acabar como tú, Strapped to con my una body. bomba pegada al cuerpo. RoboCop, Qué cabrón. You have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Ingeniería 4, una gran oportunidad de aprendizaje para un agente ambicioso. Ah, sería aconsejable el apoyo de un ingeniero de combate. Ah, como tengo ingeniería puedo hacerlo yo, vale, An perfecto. opportunity for an ambitious officer. I'll be watching Te estaré vigilando a una distancia segura. Claro, se supone que yo al tener máximo, o sea, nivel subido, puedo hacerlo yo. A bomb?
Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. Ahora es cuando First revienta aid, delante mía. kidnapping. Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule: call qualified Primera personnel. regla, llamada a personal cualificado. Okay. Tell me what you see. Si lo sé, lo digo a dejar que lo haga llamar a alguien. Pero bueno, supongo que hay las dos opciones. Buscar pistas. Pistas analizadas. Bueno, mola más hacerlo nosotros, ¿no? Al final. 4 cables, verdes, 2 rojos y azul. 4 cables, entendido. Exacto. Esto que debe ser la marca, ¿no? Bueno, C4, claro. Diría que de fabricación casera. Exacto. ¿Qué quieres que sea? Y uno de ellos. 4 conectores con diferentes voltajes. ¿Cuál es el voltaje más alto? 24. Vale, aquí está el chip. El detonador, exacto. Affirmative. Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Hay que desconectar 3 cables. Comienza con el de mayor voltaje y luego ve uno a progresando hasta el de menor. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? A lo mejor este no es el momento, pero soy daltónico. Hostia, ¿y ahora qué? Mi base de datos podría ser de utilidad. Tenía que improvisar. Conecta primero el de mayor voltaje y luego procede en orden hasta el de menor voltaje. Vale, lo haremos así, a ver si no salimos volando. Desconectar el cable verde. El verde es este, ¿no? Claro, el verde es el 24. Vale, no hemos petado. Claro, ahora viene de 12. ¿Cuál petamos? ¿Este o este? Pues este. Vale. La liemos. Pues era de abajo. Ay, ¿esto cómo lo sabes tú realmente? Es un poco, en verdad. Al final, ¿cómo se lo sabes esto, sabes? Vale, nos vamos a pasar todo esto. Pues vamos a lo mismo, o sea. Vamos, que entonces el de abajo. Miré que estaba a punto de hacer primero el de abajo, de los 12 voltios. Pues nada. He sido tan tonto que al final. Ah, espérate, a ver. Es el de 6 ese. Es que lo hice mal. Le di al de 6, ¿verdad? Y qué idiota. Me equivoqué, gente. Me equivoqué yo. O sea, fue cosa mía. Es que le di al de 6. Ahora veréis porque creo que sí que di al de 6, tío. Me ve cable verde. Vale. Vale, yo luego le di a este y este conduce al 6, sí. Yo creo que tiene que ser el otro. Ah, no, claro. Tiene que ser el azul, al igual, por narices. El azul es de 12. ¿Sí? Vale, ya está, perfecto. Entonces me queda este. Es de 12, el de abajo. A ver, pam, 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 sí, este. Bomba desactivada. Vale. Es que me equivoqué yo, pues, entonces. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Because I need to make a withdrawal. Like now. Necesito retirar efectivo ahora mismo. I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir.
Great. Now out of my way. Oh, oh. Se queda el lingote, tú. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next. We're leaving. You should be proud to work for such a great man. Ah, amigo. There might be no one left to work for him. Por ahí están escapando. See what I'm talking about? Oh, vamos a ir tras ellos, gente. Dios, qué petacetas que mi tío. Dios, cuando quiero tengo una puntería, ¿eh? Esta de calibre 50. A ver la escopeta. Vamos a probarla un poco. I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. Oh. So that's Me how vuela they la must have cabeza gotten eso. here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. It's kind of hard. Let's fucking go. Dios, qué pasada. Dios. Oh. Es una pasada, tío, esto, ¿eh? De ahí. Amenaza. Uy, los motoristas. RoboCop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that. Unos pesados estos de las motos, tío. Oh. ¿Qué de motos delante mía o qué? A ver por dónde vienen. Le quiero lanzar una. ¡Dios! Amores. Habría que marcharse por aquí.
mueren, los cabrones son duros. ¡Qué mamones! ¿Qué es el líder, cabrón? A ver, los tapejos. ¿Me ha matado entre ellos o qué? Muerto el líder. Se acabó la hostia. Bueno, que se supone que no, líderes son como. Bueno, algo más duro. ¿Quién queda por ahí? Ese de ahí. ¡Toma! ¡Qué tiraco! Pick up, goddammit! Anyone listening to this? Escopeta de combate, no. Esto. Contesta llamada. Guapo, guapo, RoboCop! RoboCop? Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a Lo único que vulture. corresponde es entrar en prisión. I'll see you around, cop. Volvemos a estar en la comisaría. Volvemos a estar aquí. Atraco al banco completado. Informar al sargento Reed que tenemos de puntos. Nada de momento aún más, vale. Yeah, glad we got Murphy on our team. I have pertinent information. ¿Qué le pasa a tú? regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. ¿Qué le pasa a tú? Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Está temblando tú. Once it's over, join us Gritando in de the briefing. frío. Toma, ala. Mira el calabozo. Hostia, tú has sido bueno en esta, ¿eh? Estaba tiritando de frío. Tiritando de frío. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Puras luces. ¿Esto qué es? Hablar con el agente O'Neill. Establece la corriente del vestuario de la comisaría. Ah, que se ha ido la luz. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? RoboCop, is that you? I can't see anything. No puedo ver, dice. I am standing in Estoy front delante de of ti, you, agente Officer O'Neill. O'Neill. ¿Hay algún Is problema? there a problem? Oh, see, Cuando se trata de la skips on policía, OCP everything when it comes to the police. racanea en todo, sí, Fired our racanea. maintenance guy to reduce their costs. Despidieron al de So now mantenimiento we para are reducir literally costes, así que in ahora the estamos dark. literalmente a We oscuras. need to get the power back on.
I am equipped to deal with such. Vale, ¿qué hay que hacer? Fuera luces. Mantener... Vale, a ver. Será la caja de alta tensión. Follow the cables. They should take you to the fuse box. No detecta corriente en el contador de alto voltaje. El problema está en otro lado. Y los cables. Viene de abajo. Viene de más abajo, tú. Del parking. Aquí. Un automático bajado, ¿no? Bueno, hay unos cuantos bajados. Los disyuntores me parecen estar bien alineados. Uno. Vale. Uno. Dos. Vale. Uno. Dos. Ahora. Objetivo completado. Por las luces. Estas secundarias son un poco, bueno, tontitas, pero lo bueno es que como te dan experiencia, pues vas haciendo, ¿sabes? Al final, pues poquito a poco vas consiguiendo experiencia y subes de... A pesar de que ya os digo que tampoco quiero liarme mucho a hacer ya cosas secundarias, quiero ir a lo principal. Para así entre hoy ya y el próximo directo acabar el juego. Oh, that's Detroit, shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Vale, hay que ir a hacerse otra de esto. Ah, no, pero esto... Ah, sí, hay que ir a cada... Vale, sí. Sí. Muy bien, veamos que se cuece bajo el capo. En cuanto acabe, será todo tuyo, doctora. Vale. Ahora aquí supone que hemos acabado, pues ahora nos saldrá la experiencia. Secreto número 1 del banco descubierto. Claro, es que hay secretos y cosas que si no los consigo, intrusa del banco detenida. A ver, si no la detengo. Desafío contra equipo de fuerza especial ganado. No he ganado, claro. Me da lo que te dan es más experiencia. Realmente, no nada más. Todas estas cosas, o sea que tampoco es que sea muy... Hello, Murphy. 2 puntos conseguidos, vale. He visto tus logros por televisión. Espero conseguir comportarme aproximadamente para estar frente a una celebridad. ¿Cómo te sientes al ser aclamado de nuevo como un héroe? Las cosas de primera tele. No lo hago por la fama. Yo sirvo al público, no lo hago por la fama. No, tu sentido del deber es lo que te guía, está claro. Seguro que te encantaría compartir este logro con Annelius. Le has visitado en el hospital, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra? Estable. Como tu familia. Proteges mucho tu pasado. OCP me ha separado de mi familia. ¿Y qué opinas de esa decisión de separarte de ellos? Ha sido cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind? ¿Qué te viene a la cabeza cuando intentas recordar a tu familia? Memories can be painful. Especially when los recuerdos pueden ser dolorosos, especialmente cuando están conectados a tus seres queridos. El ladrón que mencioné antes, el que entró en mi casa, era mi hermano. Era drogadicto y venía a robarme cosas para venderlas y poder comprar droga. Vaya tela, vaya hermano que tenía. Pese a todo me gustaría perderlo. No recuerdo a mi familia, solo puedo sentirlos. ¿Esos sentimientos cómo se manifiestan? ¿Como un fallo del sistema? Como ecos del pasado. Pero OCP los ve como obstáculos que no deben estar presentes. ¿Y ahora temes que me hayan enviado aquí para convencerte de que tienes razón? What you need to understand is that regardless of outside influences, my clients, especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know por ti con todos mis medios, si me dejas. Creo que este es un buen momento para finalizar la sesión. Gracias por tu honestidad. No me ha pasado desapercibida.
Vale. Perfecto. Changa. I've got plenty to think about. Ahora tengo mucho sobre lo que pensar. Muy bien. A ver, yo tengo 2 puntos que subir. No sé si ponerle... Esto recupera la salud hasta 65. Blindaje. Los explosivos armas de gran calibre. Vale, esto. Podría subir aquí también. Puñetazo, concentración que hacía. Cámara lenta. Implica tu daño crítico. La visión RoboCop apunta instantáneamente a todos los enemigos a la vista. Esto puede estar muy bien también. Porque ingeniería máximo que era. Ah, bueno. Resalta las opciones de diálogo favorables. Duplica los puntos de confianza pública conseguidos. O sea, esto también tenía... Esto, claro... Puntos de confianza. Bueno, no me es muy útil. Voy a meterlo aquí, creo. Ay, no, que me he equivocado. Vale, y esto de momento va, paso. Ahora vámonos, ir a la sesión, a la sala de reuniones. Ya se supone que vamos a por la siguiente misión principal, ¿no? Me comento, no tengas miedo. Una más de esto del banco era, ¿no? Opcional, enfrentarte a la gente Whittaker. Nah, que le den por saco. Bueno. Muy bien, lo del banco se gestionó sin demasiados problemas. ¿Qué aprendimos de ello? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative, under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone. Conozco a uno que sabe lo que todo se habla en la calle. And casi se me olvida. Murphy, cuando estés en el centro, el viejo quiere verte. The old man wants to meet with you. ¿El viejo en persona? Menudo honor. Es lo más cercano a la realeza de Detroit. Quizá tenga un hombre caballero por haberle ahorrado todo ese dinero. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Vale, vamos a encontrar... Importante ir a encontrar a Spike, ¿eh? Este de la comisaría. ¿Qué le pasa a este? Hay que hablar con el alcalde al final. ¿Qué dice este? May I help you, ¿Quién puede ayudar al alcalde? Soy yo quien va a ayudar. ¿Conoces a John Mills, verdad? La marioneta de OCP que quiere sustituirme como alcalde. Una fuente fidedigna me ha dicho que planea convertirme. Está cagado porque va a perder el cargo, ¿eh? Tú sabes que siempre he valorado lo que haces por nuestra ciudad, ¿verdad? Así que la cuestión es, ¿qué vamos a hacer al respecto juntos? No permitiré que el CP se haga con la ciudad. Tengo que irme, la campaña no da respiro, pero déjame darte un consejo. Hagas lo que hagas, deja claro que no apoyas a Mills. Da por seguro que manipularán tus palabras y las usarán contra ti. Es lo que el CP hace siempre. Los actos tienen un impacto político. Vaya por Dios. Vale, ahora ya pues hay que irnos, ¿no? Hay que irnos de la comisaría. Ahora qué quiere este. ¿Cómo te encuentras tras el incidente del banco? ¿A quién le importa? He oído que vas a la ciudad. Cuando llegues, quiero que eches un ojo a un apartamento. Vale. Hay sospechas de terrorismo y espionaje industrial, así que recibirás una calurosa bienvenida. ¿Debo suponer que el sospechoso será hostil?
Búsquela cuidadosamente y asegúrate de que llega directamente a mis manos. Muy bien. Edificio de apartamentos frente a los recreativos. Apartamento 12. Si no te encargas de ello, otro poli tendrá que hacerlo. Vale, nuevo objetivo añadido, terrorista doméstico. Esto debe ser secundario, ¿no? Lo haremos también. Lo haremos también. Ir al piso de la persona sospechosa. Por supuesto que iremos. Nos vamos para la ciudad. Let's go. Vámonos. Quemando rueda que va, ¿eh? Robocop no se anda con chiquitas. Robocop va a fondo. Vamos a ver. Vale, el Spike en un pajar. Reunirte con el viejo. Vale, esta es la misión de ahora, pero objetivos diversos. Detectar infracciones 0 de 6 y 700, vale. Bueno, que estos son secundarios, tampoco me importa mucho. Y esto es secundario, pero bueno, quiero hacerlo. Que esto está ya. Esto está atrás, mío. ¿He subido de nivel? ¿Alguien subido a un punto? No. Vale, vamos a ir atrás. Aquí es esto y aquí está lo del... Te van a tirar a hacer para atrás ahora que te cagas. ¿Por qué me marca esta misión? Pues he marcado la otra. Ir al piso de la persona sospechosa. Vamos a ir para allá. Mira este. Madre mía. Bogacha perdido. No se aguanta ni de piel, tío. Eso sí, el juego se ve muy bien. Sí, es verdad que... Mira, fijaros en los reflejos, ¿eh? Se ve muy bien este juego. La verdad que gráficamente es muy bonito. La verdad que al igual... A nivel de detalle bastante de esto. También veo que tiene más de un bug. Porque se hace muy tal. Ah, no, aquí no es. Tengo que meterme... A ver, espérate. Por aquí, por ahí. Por ahí. Dar la vuelta. Is that true? Mary has to close a restaurant. 2 words. Delta City. Aquí es. Entramos al edificio. Bueno, vamos a hacer la secundaria esta primero. Tranquilamente. Y luego hacemos lo demás. Vamos para arriba. Esto lo sale en la escalera. Y claro, con el ruido que hace este, con las pisadas. Área de investigación. Trampa detectada, desinstalación completada. Ah, amigo, ¿hay trampas o qué? Vale, hay cositas por aquí, ¿eh? Nota adhesiva. Esta semana, cuenta del almacén, recoger comida del gato, tomarle declaración al pescadero. Bueno, una placa de circuito. Teniendo material. Vale, caja de pizza vieja, irrelevante para el caso, pues sí. Caja de cartón llena de documentos, irrelevante para el caso. Nada sospechoso. Aquí está lo bueno. Aquí hay algo. Se puede ver en el armario. Entrada secreta. Typical. De typical. Documentos incriminadores. Factura de alquiler. Escritorio CP. A ver, he conseguido un puntito. ¿A qué le puedo subir esto?
Blindaje. Voy a subir aquí a blindaje, A ver, teléfono. Contestamos la llamada. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? Ah, esta es esa, la del banco, la que dejamos escapar. OCP sent you to my safe house. Le he enviado a mi piso franco porque quieren saber qué tengo sobre ellos tras el incidente del banco. Ah, amigo. Imagino que hay más si no puedes guardar todo aquí. Encontré la factura de alquiler de una taquilla en un almacén. Me dejas ir al banco y ahora cuando estoy empezando a comprender de qué va el engaño de OCP, apareces y lo echas todo a perder. Las pruebas obtenidas legalmente no son válidas. Si las has obtenido ilegalmente, tus pruebas no tienen validez. Eso de que OCP planea cobrar costes adicionales a los residentes del Viejo Detroit es una treta legal. Llevará a la expulsión ilegal de miles de personas y ayudas a OCP a silenciarme. Primero tengo que poder confiar en ti. Como estás aquí, espero totalmente que alguien de OCP venga y abra mi taquilla. Tengo que proteger lo que hay dentro, pero hay una reunión que debo vigilar. Muchas cosas dependen de que lo haga. No participaré en actividades de contrabando. El resto lo puedes dejar para que OCP lo coja. Total, necesito hacer limpieza de papeles. Vale, necesito conseguir una caja, dice. ¿Pero qué tengo que ir al almacén este? Sí, ir a la instalación de almacenamiento. Vale. Por aquí se supone que ya no hay nada, ¿no? Para coger. Ah, tengo otro punto de habilidad. Vale. Ya está todo, pues nos podemos ir de aquí. Nos podemos largar. Ahora nos vamos a la instalación esta de... para conseguir la caja que nos pide. Vamos a ver. ¿A dónde hay que ir? Hay que irse... Lo marca, ¿no? Estación de almacenamiento. Sí, aquí, ¿no? ¿Pero dónde está marcado? Ah, vale, está justo allí. Vale. Que no me salía, tío. Lo que sí que veo que hay temas a veces, problemas de carga, de renderizado, de cosas, ¿sabes? A veces le cuesta. También es verdad que estoy jugando con modo calidad en Play 5 en rendimiento, pero bueno. Por eso que se ve tan bien. Pero luego a veces pues te falla. Pero bueno, está bien. El juego, la verdad que, a ver, ya no por los gráficos, sino por la jugabilidad y por la historia y tal, me está molando mucho. A ver, instalaciones de almacenamiento. Vamos a ver qué hay aquí. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizen. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Te has perdido a gente, dice. Trouble with the lock. El grupo con la cerradura, chaval. Seems that I forgot the key. Parece que me he olvidado de la llave, pero... ¿Qué contarás tu historia en comisaría? No sabía. ¿Quieren pegarse a tiros? Bueno, pues vosotros mismos. If you do not come quietly, I will not need any. It's that metal freak!
Me ha costado la vida matarlos, tío. Había uno que tenía más vidas que un gato, tío. ¿Y esto qué es? Un cuadro. Pintada ya vista en otro sitio. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Eliminar las amenazas, sin más, vale. Me voy a curar tranquilamente. Sin prisas, A mí no me estreséis. En plan. Vale, ya están todos. Investigar la unidad. Hacer con el CP. Vale. Son las pertenencias de Samantha. ¿Qué son? Vale, volver a las calles. Vámonos. Es guapo, ¿ves? Porque lo que digo. Esto es una secundaria y como tal está bien. Porque bueno, te hacen venir aquí, entras aquí en un almacén, te cargas a todos los bandidos estos pesados. Porque esta vez. No es el gran juego del año, ni mucho menos este año. Además han habido juegos muy buenos que me he pasado muy bien con ellos. Que son para mí muchos mejores que estos, pero de cabeza. Pero es verdad que este juego me está gustando mucho. La verdad que yo esperaba menos de él. ¿Estos quiénes son? Well. Looks like Mr. Becker agentes del CP. You're up to something behind his back. Está mandado a sus espaldas. Entiendo que todo esto debe llegar a manos del señor Becker. Pues llevaste la caja. La caja se queda conmigo. ¿Qué hago, tío? What will interest Becker is in locker number 17. La taquilla 17. El contenido de esta caja no es de interés del CP. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given. I assure you. Te aseguro que terminará peor para ti que para mí. Has conservado las pertenencias de Samantha. Es que yo creo que al igual, es lo que os estaba comentando ayer, yo creo que hay varios finales y según lo que hagas durante el juego, pues tendremos un final o otro, pero bueno. Llaman a Samantha. Supongo que tienes lo mío. ¿Se unió CP a la fiesta? Rastrearon mi ubicación. Porque se fían muchísimo de ti. ¿En verdad de ello? ¿La caja? ¿Está curioso pensarlo? Podría llevar una bomba dentro. O la cabeza de mi peor enemigo. ¿Quieres saber lo que hay dentro? Sí, dime. En esa caja había objetos personales míos, cartas, recuerdos, cosas de mucha importancia para mí. Cuando te endureces demasiado, esa escoria ya no te golpea directamente, sino que van a por tus seres queridos. Así que aún tenemos aún más en común. Ronnie's Grocery, deja la caja ahí, vale. Mostrarte apoyo a Samantha, vale. Lleva la caja a Ronnie's, vale. Ronnie's, que es esta tiendecita de aquí. Y ya pues después de esto pues ya podremos ir al principal, imagino. What do you mean $1? It's $23.50. A ver, otro bigotudo. Tengo las pertenencias de Samantha. Yes, sí, me alegro de que las estés ayudando. OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, deja la caja en la parte de atrás, junto a la comida para gatos. Se supone que mañana viene a por todo. Vale. Samantha Ortiz la ha valorado positivamente. Perfecto.
Examinar pertenencias de Samantha, a ver. Señora Kay Ortiz. Es la carta a la madre de Samantha. Le están acusando de falsificar pruebas porque quieren desacreditarla, pero yo no les creo, ninguna lo hacemos aquí. Sus actos ayudarán a que otros también lo comprendan, así que no deje que la silencien. Alguien tiene que hablar por nosotros, alguien debe hacerles frente. Ah, ya queda caja abierta. Vale. Comprobar la caja opcional, bueno, ya lo hemos visto. Terrorista doméstico, completado. Bueno, pues vámonos, ya ahora sí ya está todo, ¿no? Objetivos de tal infracciones. Nada, eso es en público y de rollo. Esto ya es un poco secundario. Eso es más bien para conseguir experiencia. O sea, no hay una historia detrás, ni creo que afecte nada al final ni nada de eso. Los diversos son, pues, bueno, sin más, buscar si hay cosas conflictivas por la calle, pero es que eso lo veo absurdo ponérmelo a hacer ahora. No me apetece. Vamos a la historia, que es lo que viene siendo lo que me apetece ver, vaya. A ver si podemos hacer un par de misioncitas más o 3. Y así ya para el próximo directo finiquitar el juego. A ver, todo esto que hay aquí. Estos cabezones. Está lleno aquí de mafia esta. El viejo te espera arriba. Está prohibido entrar por esa entrada, dice. Vale, a ver. A ver, ¿qué tengo que subir arriba? El viejo espera. Algún tipo de defecto, dice. Qué pedazo de agujeraco, tío. ¿Está en una mierda de edificio como este? Oh, it's good to see you, my boy. Qué bueno verte, muchacho. Leave us. I want to talk to him in private. Este es el cabrón que me esperaba afuera, tú. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Vamos a ver qué dice. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your Hiciste un buen trabajo en el banco. And the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Un nuevo corazón de Detroit, ¿te imaginas? ¿O crees que es solo la fantasía de un viejo iluso? No le preguntes a la máquina sobre sueños. Toda mejora a la ciudad es bienvenida. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. La decadencia y la muerte son algo terrible. Pierdes aquello por lo que han trabajado toda tu vida. But I don't have to tell you what that's like. ¿Pero qué te voy a contar, really tío? Makes me wonder. Has the time you spent in that armor been a burden to you? ¿Me permite hacer mejor mi trabajo? Solo es una carga para los delincuentes, no lo pienso demasiado. You No cannot pienso demasiado. complain about the life Sin that was más. granted to you. That's very humble. Muy humilde por tu parte. La verdadera razón por la que te he convocado es porque estoy preocupado. Estoy al tanto de tus problemas de inestabilidad y no es un asunto que podamos ignorar. Por eso he pedido que haya gente cuidándote. Dime, ¿qué opinas de tus evaluaciones con la doctora Blanche? No perder tiempo, tú tienes dos caras. Aumenta mi rendimiento. Bueno, no sé. Todo tiene dos caras, voy a It decirle. helps me with perspective.
but it also brings También out saca lo que estaba the despair. enterrado, exacto. Es parte del proceso de recuperación. Me imagino que no será una experiencia agradable. Estoy seguro de que lo último que quieres es convertirte en una carga, ¿verdad? Correcto. ¿Hay algo que pueda hacer por tu tranquilidad? Lewis necesita atención médica. La policía está preocupada con la sentencia de OCP. Voy a decir lo de Lewis. Mi compañera está gravemente herida y está en tratamiento en el hospital Gibson Memorial. Has pedido mejoras para Anna Lewis. Exacto. Tengo que decir que has llegado de esperanza al corazón de este viejo. Ahora tendrás que perdonarme. Se supone que no debo hacer muchos esfuerzos. Órdenes del médico. Y no puedes discutir con él. Claro que no. Volver a las calles. Vale. ¿Puedo bajar por aquí? A ver. ¡Chainga! Holy shit! What was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Me he quedado flipando, tú. Me he pegado un bote. Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Interrogar a Pickles. Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike sigue ahí fuera. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. ¿No tengo que marchar ahora? Vale, voy arriba otra vez. Vale, vamos para allá, pues. Pero aquí iría bien, ¿no? Si me meto por aquí, por el callejón como he hecho antes y listo. Ah, se puede abrir esto de aquí, tú. A ver. Solamente curiosidad por ver qué hay dentro. ¿Y este por qué está aquí? Ya tú, bien cosas mangadas, ¿eh? La gente se pone a robar cositas. El cine, vamos al cine. Ahí está este fuera aquí. A ver. Está muriendo de frío. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Yo estoy buscando qué película puede acentuar mi viaje de nuke. Voy a decirle esto. A ver. Cuanto más insistes en algo, más cuesta dejarlo. Amén. ¿Qué nuevo trabajo le espera al mejor dúo policial? Necesito información sobre el paradero de Spike. Ese hijo de perra. Nunca le perdonaré lo que le hizo a Prix. Probablemente quieren pasar desapercibidos. Ahora que los mencionas, he oído algo de un motero que chocó cerca de la orilla del río, justo detrás del supermercado. Vale. I know you're busy, but there's something that I need your help with. Necesito tu ayuda con una cosa. That's very presumptuous of you. Necesito ayuda para encontrar una cinta en el videoclub de enfrente. Title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something. So what do you say? Venga, va. Yeah, it'll solve all my. Venga, vamos a echarle una mano. A ver. Rebobina, por favor, entrar al videoclub. Es una película de un tío con pistola. Y hay un malo que quiere... El título tiene una referencia bíblica. Vamos a ver. Esta es una misión de estas así... facilita. Recuerda que el título tiene algo que ver con la Biblia. Los santos, el cosmos o algo así.
Start by checking the thriller and drama sections. Should we ask? Bueno, que tengo que buscar por todo esto. Forget him. He has no idea. Dice, mira, no tiene idea de cine. Thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the best picture. Tengo que ir escaneando, ¿no? Se me da la cinta. Posible concordancia del título hallada. El jardín de las delicias terrenales. Aunque los críticos la machacaron. El director es la leche. Fue personalmente a una de esas ceremonias para recibir el premio a la peor peli del año. Gracias a la presión surgen los diamantes. It takes courage to not give in to the pressure. Oh yeah, it does. But hey, if that director can resist it, then why the hell can't I, right? But let's get back to it, because... No hay coincidencia. Progresiva concordancia. Pastor amable. Esa me encantó. ¿Sabes que esa peli estuvo a punto de no hacerse? El director tiró el guión tras leer un par de páginas. Everyone deserves a story. Alex Murphy tuvo una segunda oportunidad. Was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Anyway. No quiero que nos amarguemos, por eso no es la cinta que buscamos. Vale, toda la cinta. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Porque también puedo preguntarle, pero claro. Un poco coñazo esta misión secundaria, ¿eh? Eve's flower. La flor de Eva. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies. There is value in that. Sabes de cine, un don valioso. Sí, nada mejor que una buena peli. Seguimos sin encontrar la cinta. Joder, qué cansino, tío. ¿Cuál es la cinta, pues? Acción. Celestial decay. Decadencia celestial. Classic. Still waiting for a sequel. But the Todavía guy estoy who did esperando la that one secuela. has never... But he said that if he ever did, he'd do a sequel to sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Tienden a convertirse en imitaciones. La esperanza de que hay más. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape. Vale, esa tampoco es la que buscamos. I think I found it. Sabía que la estaría encontrando él. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Ah, justamente la que buscan ellos. Qué casualidad. What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Qué guapo, Do you tío. need assistance? It's that metal! Pam, 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 pam. Mira. ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué pasada! Ah, coño, que... No tenía munición de esa, ¿sabes?
¿Me he metido atrás, no? ¿En la trastienda o qué? First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Se ha cagado tú. Where is Pickles? ¿Dónde está Pickles? He ran out the back Se marchó por door. la puerta trasera. Where will I find ¿Dónde him? puedo encontrarlo? I don't know. No sé, pero ya seas un techo o no, me tienes que dar una dirección para conseguir una tarjeta de membresía. Try the computer. Prueba con el Maybe you'll find ordenador, something quizá ahí there. encuentres algo. ¿Ordenador? ¿Por qué ordenador se refiere? ¿A qué tienen ahí? Vale. Who's gonna pay for all this? Últimas cintas alquiladas. Aquí está. Dirección de Pickles conseguida. Volver a las calles. Ah, chao, chao. Vaya bien en tu videoclub. Param, pam, pam, param, pam. Y esto supone que era una secundaria, la madre que los parió. Encontrar a Pickles. Rebobina, por favor. Tenemos que ir allí. El mecánico, tú. No es con Ben. Pero esto es... Ah, esto es lo que tengo que hacer luego. Vale, vale, vale. Sí que había dicho que tenemos que preguntarle a algún mecánico, claro, sí, sí. Primero acabemos esta misión y luego... Signos decentes de uso. Justamente recientemente. You're all right. Le hemos pillado. Con las manos en la masa. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I... No tengo por qué aguantar esto, vas a necesitar más ayuda por haberme mentido. Tienes problemas mayores que ese. You will need even more help for lying to me. Shit. I don't even know if you're joking or not. I fucked up. Le he cagado, no sé, y entiendo que tu misión es salvarme la vida o algo. With all that Con todos esos buenos consejos tuyos. It takes courage. Sorry to disappoint you, Dad, but I'm lacking in that department. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Lo hago como amigo, coger el dinero, gástalo con cabeza, dejarle... No, lo cojo. ¿Qué hago, tío? Gástalo con la cabeza, dejar el dinero... No sé qué hacer. Va, se lo dejo. Venga, va. I will leave the money with you if... That's cold-blooded, man. But you're my savior, Tin Man. But what do I do with the money that I'm not supposed to spend on drugs? Like, what's the point? ¿Y este qué hace aquí? Madre mía. Vale, pues vamos para allá, ¿no? Porque me he marcado dos sitios. Para que en un pajar. Y ahí también que pone. Ah, porque me marcaba a ver o al vagabundo. Vale, vale, ahí para interrogar a dos. Pues vamos a interrogar aquí a Ben, al del mecánico. Ya que estoy aquí. Greetings, citizen.
Salud, ciudadano. Good to see you. All my books are up to date. You are welcome to conduct the audit. I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. I will use the valve. Go on then. Let's see how it's done. Investigar el helador de coches. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. Vamos a bajar nosotros. It doesn't start. Pop the hood. No arranca, abre el capó. Vale. So, do you know what the problem is? Buscar pistas. Spark plugs are not the main. Las bujías no son las culpables, no hay corriente. There is no power. The coil has been disconnected. La bobina está desconectada. Eso explica que no arranque, claro. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure that you knew about that already. What? I mean, I would never miss such a thing. Battery is fine. La batería está bien, estable por encima de 12 12 voltios. That's one thing checked off. Entonces eso no es. I'm guessing it's an easy fix. Investigar el fallo. Arreglar el fallo. It started. We're on the Ha arrancado, hemos dado en el clavo. Bien hecho, Robocop. Eres todo un manitas. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. A un metero. ¿Has reparado alguna motocicleta recientemente? Sí, efectivamente. La de un tipo grande y fuerte. Calvo, de ojeras grandes y barba puntiaguda. Exactamente. Pagó metálico por adelantado, así que... ¿Sabes el paradero de este individuo? No, pero me preguntó si sabía pintar. Me enseñó una página arrancada que tenía el diseño de un tatuaje. Vale. Gracias por la información. Me dirijo al estudio de tatuajes. Claro, porque puede ser que tengamos más pistas ahí. Entregar al tatuador ahora. Vale. A ver, tengo que ir para esto. Vale, allí. Ok. Vamos a salir de aquí. ¿Por qué sale así? Aparcamiento en zona prohibida. Poner multa. Hostia, qué bueno, tú. Una multa por aquí. Vamos, que eso de las infracciones, en plan, tengo que estar ahí mirando todo hasta encontrar pues todas las infracciones, vaya. Un total de 6 las que hay que conseguir. Pero bueno, como ya digo, como es algo muy secundario, paso. No voy ni a hacerlo porque tendríamos que estar buscando demasiado y no me apetece. Vamos al turrón, vamos al turrón. A la carnaza. Tienes una armadura de metal y aún así quieres piercings. Te respeto. Qué gracioso el chaval. I am not here for that. A tattoo then. It'll really bring out that jawline. Vale, dice, un tatuaje entonces resaltará las líneas de tu mandíbula. ¿Qué tal si resalto yo tu mandíbula? Va contra el código de conducta de la policía. Yo tengo suficientes cicatrices. Le voy a decir esto. How about I bring out your jawline? Hey man, no pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for Tú no has venido a tatuarte. ¿Qué quieres entonces? Un motero llamado Spike. He oído que es cliente tuyo.
I don't serve no bikers. Yo no atiendo a moteros. No sé quién te ha contado eso, pero es una patraña. ¿Llegas que haces tatuajes a los street vultures? No tienes pruebas, Poli. Ya no déjame en paz. Tengo que seguir trabajando. Hay que buscar pruebas, ¿no? Para incriminarlo. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Mira, aquí unas gafas de motero. Gafas de motero y llaves de moto. Ay, amigo. No voy a contarte nada, Poli. Tú mismo. Spike y lo que queda de los Street Vultures van a caer. Tú eliges si quieres acompañarlos. Ah, joder. Le dije que no viniera aquí cuando estuviera metido en un lío gordo. Él se lo ha buscado. ¿Dónde está? Hay un sitio por aquí cerca, pero no sé dónde exactamente. Su motocicleta estará aparcada afuera. Es un tipo de chopper. Puedes comprobar la matrícula con esa foto. I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Encontré la moto correcta. Vale. Ana, ahí te quedas, pringao. Hey, RoboCop. Mr. Mills would like to have a word. Mr. Mills quiere hablar con... ¿Cómo? ¿Esto qué es? Come on. What? Esto que es secundario. To finally meet the hero of the city in person. Eso no conocer por fin al héroe de esta Our ciudad. basketball team can't fill us with similar pride. Yeah. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Sí, cooperando mejor la eficacia. Cooperation among police officers helps increase efficiency. And not just among police officers. I'm glad you look at it that way. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So. No, ni te acerques a eso, me limito a observar pasivamente. I follow politics, but I do not take Exacto, con todo So bando. you allow others to use you are the symbol of the city. Eres un símbolo de esta ciudad. Todo lo que haces y dices tiene impacto político. Da igual si hablas en privado o en público. Choose what you want to represent. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you value team play. Together, we have a common goal. Now, you'll have to forgive me. Now think about what we've discussed. About what we can do for the city. Together, as a team. Vale. Vas a apoyar a John Mills. Sí, apoyado, pero ya he dicho que no quiero... Vale. Tenemos que ir ahora, pues... para allá. Ok. Some idiot confused the courthouse with a bank. It's gotten real ugly in there. Ataque al juzgado. A ver con el agente Kowalski. Uf, qué pereza. No me apetece hacer eso secundario. Es que ya me apetece avanzar a lo principal, tío. Aparte, básicamente, porque... creo que lo bueno de este juego, porque al final al secundario... Tampoco te da nada más que experiencia. Ya está. O sea, más experiencia y ya. ¿Pero aquí tendría que estar la moto fuera o qué? Hasta allí, ¿no? Y ahí hay una moto. Es esta, tú. Ahí hay otra también, pero yo creo que es esta, ¿eh? Tiene pinta. No, pues no coincide.
Pues ahí hay otra, a ver. Esa era esta. Ah, tiene que ser por aquí toda la zona esta, vale, vale. Ah, puede ser. Vale, por aquí también entra. ¿Está dentro del perímetro esto? Sí, de hecho ahí hay una. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. ¿Mi entrenamiento de campo? ¿Cómo? Es este, ¿no? Esto que quiera, ver. Voy a hablar con él. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. ¿No quieres limpiar las calles de esa ciudad? Ask yourself, do I have... Yeah. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What ¿Programa de about servicio? La spare tengo. ammunition? ¿Munición de reserva? Duty Sí. light? Interna reglamentaria. Good Nunca me job. separo de ella. Preparation is the most important. So is knowing your... Isn't this the part of the city where it gets really busy like... Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel. Roger that. An officer needs to be Mi entrenamiento de confident, campo. straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. A ver, que esta quería ayuda. Bueno, vamos a hacer esta secundaria, a ver qué tal. Pero tío, las secundarias a ver, están bien, porque no me están desagradando, pero... Glad you're here. I really need Esto es your lo que ha help. pasado. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Y todo eso lo dice delante de ella, en plan, bueno. We are here to help you. Yes, but it's not about... The third thing... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Joder, Ma'am, cómo could contesta you el please chaval. tell us what happened? It's my cat, Fortune. Mi gato ha desaparecido. Es mi tesoro, no Do you have puedo any idea perderlo. where he might be? ¿Recuerdo dónde podría haber ido? Place I've also heard some El sótano. rockets coming from downstairs today, but... Is it okay for us to investigate? Yes, it makes an Será una excelente excellent oportunidad para opportunity entrenar for- con poca luz. Bajemos. Good luck down there. Cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your flashlight Don't you on. come back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. ¿Y esto qué? Hostia, ahora me he fijado que tengo también con el L1, una... Fuera, pero es... ¿Esto qué? ¿Cómo lo peto, tío? Ah, vale, ya me deja con la X, ¿no? Imagino. ¿No? ¿No me deja aquí dentro? Clear. Ahora, no sé por qué. Estaba como... Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Hombre, pues sí. No, ya lo hago yo, sí, hazlo. Ya lo hago yo. No, lo hago yo, que es mejor, ¿no? Gosh, you are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. Claro, que conseguir la mejora de... Parar el tiempo, ¿eh? Si lo llego a saber, le hubiese desbloqueado antes esa, tú. Aquí ha caído esto. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam.
When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Está mirando lo que ha tirado el gato aquí. The fugitive has left the Ah, deja trail. huellas. Y ahora va a This ir time, justo pace a, yourself. aquí que está Do estrecho, not get ¿verdad? out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the Aquí la fugitive caja. later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. Yo creo que está aquí. I think it's coming from the piano. ¿A que se ha metido dentro del piano? Coincide. ¿A que está dentro del piano el maldito gato? That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Déjame sacarlo. Adelante. Ok. Go Ahí ahead. va. There it is. It's escaping. Ah, se fue por ahí. Lo sabía que se escaparía por ese estrecho. Ahora tenía que pasar el poli. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. La puerta. Sí, la puerta que tenía que tirar abajo. Atacado desde el otro lado. Pues va a tener que It's pasar él locked, por ahí. but I can try to squeeze through that gap. Permiso concedido. Me queda otra porque yo no puedo pasar por ahí. Ahí sí que yo no puedo hacer nada. Vale, ahora supongo que él cogerá el gato y saldrá por aquí. It's actually not as bad as I thought. O nos abrirá la puerta él. No sé, a ver. Cool. Now let me get that door open for you. Va a abrir la puerta. El colega. Who'd have thunk that being small can actually have its advantages? An eager police officer with a small build is worth twice as much as a big slacker. Good work, Officer Washington. Thank you, sir. Madre mía, pues no es grande esto. Este sótano, tú. What was that? Aquí escuchaba el armario este. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. Un armario o Where are you algo. hiding? Este. Coincide. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's alright? The cat is fine. El gato está bien, puedes llevárselo a su dueña. Yo limpiaré todo este desastre. Any remaining mess. Okay, see you soon. Vale, nos vemos. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo que de tiros? ¿Quién me ha matado? ¿Quién es este? No jodas que es el marido o algo. ¿Quién es este? Gran pérdida de sangre. Ah, ¿qué dices? Tiene clavado en la cabeza, tú. Herida de bala, parte superior del cráneo mortal. Buah. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? You got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time to find the most advantageous. Guapo esto de... Officer De parar el Washington, tiempo, tú. keep cool. Oh. I am coming up to have your back. Esto va a estar guapo, esto, eh. Qué bueno, tú.
Esto es otra, ¿eh? Esta es la SMG. What is your status? A lo mejor es que se cargan en este. Remain calm. I am here. That was tense. I need a breather. Te han pegado un tiro, tú, en el brazo. Officer Washington, your performance La actuación de hoy ha sido impresionante. Thank you, sir. Gracias, significa mucho viniendo de ti. Volver a las calles. Y esta se queda como si nada, ¿verdad? O sea... Números de la suerte. En la lotería del sábado los números ganadores son 9, 19, 29, 39, 49, 59. Nos acaban en 9. Vale, tenemos un puntito. El de combate aquí, o sea, a ver, psicología. Vale. Deja aturdido por un instante a los enemigos. Vale, esto es por pegar. Vale, vámonos de aquí. Esta misión, por ejemplo, esta secundaria sí que me ha parecido bastante guay. Empiezas con lo del gato, luego tal, luego aquí acabas con un tiroteo. Que no sé por qué el tío a ese lo han matado. No sé si era un ajuste de cuentas o qué, el que estaba en el sótano, pero... Balazo en todo el cráneo y ala. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Me está gustando, ¿eh? ¿He conseguido otro punto o no? No, todavía no. Vale, Spike en un pajar, encontrar la moto correcta. Seguimos con lo de la moto, ¿no? Supone que... ¿Estoy aquí dentro de la zona? Sí. Vamos a mirar por este callejón. No, a mí que por aquí puede ser que esté, ¿eh? Mira, aquí hay una moto, de hecho. Esta tiene pinta. Coincide. Encontrar a Spike. Vamos dentro, que está por aquí el mamón. Escondido. Se supone, vaya. Aquí hay música. Still no joy with the broadcast. Fucking OCP's good for nothing piece of shit. Be quiet, you moron. Yes, get working in no time, Mr. Wendell. Sir. Yes. You won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, and he failed to deliver. That's Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the Torchhead's turn. Deal with it, biker bitch. Oh shit, we've got company. You weren't invited. Let's crush this tin can. Me voy a la fiesta, dice. ¿Qué ha petado, tío? Ha petado de la cocina, ¿no? Qué locura. A toda por culo la música. Te he atado la olla con la música. ¿Qué os ha ordenado Wendell hacer? Ya lo has visto. Quería que extrajéramos los cerebros de los cadáveres. La mayoría de mis hombres no tuvieron estómago para hacerlo. ¿Por qué los cerebros? No lo dijo. Wendell se guarda muy bien sus cartas. ¿Dónde está? ¿Ahora?
La postería que delante de una pantalla, ahí donde esa puta señal se supone que llega. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Determinar la ubicación del receptor, vale. A ver. Escanear material. Tipo de transmisión detectado. Vale, esto tengo que ir aquí ahora. ¿Hay algo por aquí aparte de todo esto? Aquí, mirad. Si quieres escaneo del ordenador. Finalizar transmisión. Usted actual de transmisión. Dirección de transmisión conseguida. Vale, ya está. Evacuar a Spike. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town. Continuing pursuit. Llevar a Spike. Vale. Volver a las calles. La hostia este juego, tío. Uy, ahora que me está gustando muchísimo, tío. El juego tiene cosas muy buenas. Aparte de la historia, creo que es muy buena. Creo que está muy bien explicada, cómo se va desarrollando, tal. Muy bien. Bien. Fantasmas del pasado. Encontrar a Wendell Antanowski. Vale, tengo que ir para allá. Vamos para allá. El ataque de juzgado es que... como es algo más secundario, me da un poco igual. I hate the day shift. El turno de día, dice esta. Ah, tengo que pillar el coche ya, se supone, ¿no? Sí. Sí, me ponía en plan que me quedaba esa misión. Vale, da igual, porque... da mucha pereza, tío, ponerme a hacer ahora otra misión. I'm gonna do it. Param, pam, pam, param, pam. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Encontrar a esta aquí, en este edificio. Sin más, o sea... ¿hay mapa de esto? Sí, vale. Un centro comercial, ¿no? ¿Esto parece? Hasta aquí. Que nos está grabando. Ahí está el otro. It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Robo? Who's there? No joda, otro cortocircuito. You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble.
pasada, tío. Es una locura, este juego es muy guapo, La verdad que me ha sorprendido mucho este juego, de verdad lo digo. No esperaba que fuera tan bueno, tío. ¿Qué man? Me han atropellado, cabrones. ¿Para qué? Si te registro sin nada, ¿no? No puedo hacer nada, ¿no? Vale, se supone que es como que está perdido. Está en un eco del pasado, yo creo. Está en un eco. Yeah, Dad, we're waiting for you. De guapa donde tire, vaya. Dad? Are you coming? Trata lo mismo. Dad, are you here? I'm scared. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone. Dad? Se supone que tiene eco de su hija. Del pasado. ¿Y esos son maniquís o son enemigos? Son maniquís, ¿no? Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Aprovecha los mejores precios, dice. Over here, Murphy. Paranoia, tío. Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. No se abre esta puerta. Qué raro, ¿no? No se abre. Como que se van moviendo los maniquís. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Okay. It thinks itself as human. A world-class husband. A father. A cop. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should never have been.
Entonces me parece... Something should not exist. Con tanto cambio me está recordando un poco al... We have to fix you. al Control. We have to erase. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. No sé ni para dónde tengo que ir. What? Guau, chaval. Qué locura, ¿no? Me ha cambiado todo el rato la puerta de sitio. Ahora salimos fuera. Son enemigos. Ah, no? It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. You're not one of us. You feel that too. Está hecho así esto. Qué locura, tío. Ese que el afilador. Ir al apartamento. Fantasmas del pasado. Seguimos en la misma misión. You're back. There's coffee in the kitchen. Hay café en la cocina. Creo que está... Esta es la mujer, se supone, ¿no? ¿Que hay que escanearla o qué hay que hacer? Dad, can you fix the camera? I think something's broken. La cámara creo que está rota. Se mira la cámara. Está guapo, juego. Remember I'm playing a game this afternoon? No te olvides que esta tarde tengo partido. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Irte a trabajar. Investigar la zona. Es locura tú esto. Why are you here? Do you not love your family? No attachments. No language. Ah, esta zona ya me suena. Aquí ya habíamos estado, ¿eh? Todo es como que lo estás recordando, tú. Qué cosa más. Aviso, fallo del objetivo. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? Ah, claro, eso es... Ese es el buen de este, creo que se está queriendo meter en mi cabeza, cabrón. Because the head of the family was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember them? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Plantar cara a Alex Murphy. Alex Murphy, the one and the only. Ese somos nosotros. Tienes mi placa. Es como que necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you are a fusion of me in this metal armor, but you're not me. Not even a part of me. I'm dead, and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But Lewis
I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Get up, for God's sake. Samantha nos está levantando. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Top story. Wendell Estaba en la comisaría, creo, otra vez ya. infamous new guy in town, has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out? Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo! You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Ya estamos de vuelta al... Esto no ha acabado, ir al calabozo. Vale, perfecto. Puntitos no tenemos ninguno todavía. Vale, vamos para ahí. Esto no ha acabado. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Is that the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Vamos a ver la experiencia que consigo. Ataque al jugado. Me ha faltado esa, en verdad, No la he hecho porque mira, bueno, a ver, pero bueno. Dos puntos de habilidad.
La podía haber hecho, pero bueno. Congratulations on Ahí se ha quedado. catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Ojalá me dejaran en paz, estoy acostumbrado. Someone is fighting for my rights. That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? Venga, me devuelven, es lo que me motiva. Solo busco justicia para Anne Lewis. A lo mejor no sé. Voy a decir lo de solo busco justicia para Anne Lewis. My partner is important. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sight. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Vale, el sistema de visiones corrompidas de mi pasado. Es el esto. Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Creo que estamos llegando a algo. Tus deseos habituales te estaban despertando No more recuerdos. harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Vale. No. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Someone there wants to speak to you. Vale. Interrogar a Pickles. Vale, tengo dos puntitos. Vamos a meter uno aquí. Y... no sé si meter aquí el escaneado este. Porque aquí esto que era, duplica tu daño crítico. Que creo que al final... claro, realmente no vamos a conseguir mejorar todo al final, ¿no? Porque hay cosas que son... ah, mira, ahora aquí ya empieza a... vale, vale, vale. 23... mira, daño de arma un 4% positivo ahora. Claro, ahora son tanto. Voy a juntar este. 22. Vale, este que son 3, 20. De esta forma es complicado, meter esto algo mejor. 18, 21, vale. Más o menos. Vamos para allá, interrogar a Pickles. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not human relations. Tengo que ir abajo, Es que para bajar tenía que ir por aquí.
I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. Hombre de hojalata. What did you do this ¿Qué has hecho esta time? vez? Well, your buddies found me with some nuke that I bought with that money that you Ah, let me keep, amigo. remember? Claro. ¿Ves? Depende de lo que Turns out hagas, that the como le dejé el legal amount dinero, that you can le carry pillaron. is 0. Can you believe? Son adictos, no se lo cree. Que claro, fui yo que le dejé el dinero. Pues sí. Yeah, you're the Claro, one who ¿cómo lo knows, vas a saber? but none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We sure did. Any new leads? ¿Alguna pista nueva? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Good. Talk to you later, partner. Hablamos luego, camarada. Ok. El despacho del sargento Reed. Vamos para allá. Plaza paramilitar, bueno. The old man had a heart attack. Need a hand, rookie? Actually, I do. Still not used to working with one hand. In my office. You'll eventually forget about being shot the first time. A ver, ¿qué quiere? When? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Ya era su cómplice en Exactly. OCP. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? Todo apunta All a él. signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Se está forzando, es un empleado de CP en primer lugar. Va a decir, se está forzando. Despite shortcomings, he is trying. Pese a algunas his best. carencias, se está forzando. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Estas son las piezas de CP. Ella ya me ha ayudado. Es un proceso. This process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington! Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Ah. Vale. Vámonos. Ah, mira, me sale otro punto nuevo, ¿no? Otro puntito que vamos a meterle aquí en concentración. Vale. Y de la zona, vale. Venga, vamos a hacer un poquito más. A ver si podemos hacer una misioncita más, ¿no? Al menos. Y así ya. Yo creo que el próximo directo lo podremos finiquitar. Ah, mira, volvemos al hospital, ¿no? Volvemos al hospital. Esto aún no acabado. Objetivo completado. Un rayo de esperanza. Ir a la habitación de Lewis. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because...
Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. She's waiting for you, Murphy. Muy bien, compañero. Vamos a ver cómo está Wendell, ¿no? Come on. O sea, Wendell, digo yo. Lewis. Era un lío de nombre ya. Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on. This is time to celebrate. Lewis is feeling better. Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. No apretaste el gatillo. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. Eso me encantaría. I would like that. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he pues habrá que ir a buscarlo aquí right? también. Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. Pronto veremos a trabajar juntos. Vale. Entrar a la sala VIP. Vale, ahí supongo que está el viejo. ¿Dónde están estos? Dejan pasar estos dos. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Habla con el viejo. Vamos allá. This town with every drop of my sweat. Always trying to improve people's lives. Yeah. Always good to them. El viejales. Está hablando solo el cabrón. Michael, is that you? Miguel, Your ¿eres tú? shines so Miguelito. bright. El de siempre. No hay por qué tener miedo. Necesito respuestas. Necesito Someone in respuestas. OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. RoboCop? Oh God. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? El dolor inimaginable fue como echarse una siesta y he visto mi vida pasar ante mí. The pain is decir crushing. esto.
but every officer is aware of the risk. That is not what I wanted to hear. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind? ¿Es vale darme unos analgésicos? Painkillers. Venga, más, se los doy. That's better. I can always count on you. Can't I? Thank you. Irte del hospital, vámonos. The helicopter is on its way, sir. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals. Get him ready for the transfer. I won't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. Que le dé por saco. RoboCop, you have to intervene. Que le dé al alcalde, tú. No quiero hablar con él. ¿Dónde estoy ahora? Did Mr. Becker's intentions become clear? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop, meet the future of law enforcement. Hostia, tú, esto parece Star Wars. Miren los androides. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. RoboCop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his new robots. UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that could help. Just give me a sec. Ceasefire. Surrender. Restoring order. Estaba muy fuerte, tío. Ah, tengo arma. ¿Dónde están los que disparan? Criminal. Abide my jurisdiction. I am the police. Give up. Enforce peace. Continue the fight. Dios. This was just a warm-up. ¿Habéis visto eso? A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. Qué petardazo. Se tiene que dejar sordo Let eso, us see if they ever got around to fixing it.
Warm-up is over. Get ready for the real strike. Y van a venir más. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown noser. I used to be happy he was dead. One less asshole on my way to the chairman's seat, you know? No me ha petado a mí. Now, I wish he was here, so that he could see your end. Han venido... Se han venido un montón, ¿eh? No. Con su puta madre. Qué pasada, tú. Van de todos lados, el cabrón. Ceasefire. Justice. ¿Qué pasó, te? ¿Dónde está ese? Discontinue the fight. It's impossible for you to win. I've seen the simulation. RoboCop, I've got some more on the UED project. Tengo The old man francotirador, didn't tú. like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. But your redundant parts have too much impact on your behavior. Ceasefire. Abide my jurisdiction. Pesados, tío. Yo creo que es este. Terminating aggression. Enforcing peace.
Qué locura, tío. Abide my jurisdiction. Es que esto va con las pesadas, ¿sabes? Por eso me han pegado tanto, tío. Hostia, la pillan por el cortocircuito a ese. Fíjate tú las pesadas, cómo pegan. Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Va a sacar más aún. Este juego es difícil, o sea, es más complicado, yo no sé cómo debe ser, pero... Una completa locura, ¿eh? Hay que marchar, tío. Madre mía, tío. Qué locurón. Son circulaciones ya, ¿eh? I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. ¿Más enemigos aún? Sin salud casi ya. Esto es una completa locura, tío. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, gente.
Pero ¿cómo puede ser que sea tan complicado, tío? Demasiados enemigos, tío. Hostia puta, tío. Es una locura este juego, ¿eh? Menos mal que tengo munición pesada, porque... Quedan dos. Qué locurón, tío. Hay uno que está ahí arriba. Y tengo muy poca vida, no me la quiero jugar. ¡Y va! Casi me mata. Desde Max Becker. Hostia, qué locurón, tío. Vale, pero... Ah, vale, ya está. What the hell just happened? Becker! Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes. I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, proyecto, tío. keep up the excellent work, RoboCop. Es una locura esto, ¿no? Matar tantos robots. Más tarde tenerlo vigilado ese mando, ya te digo, porque joder, tela con los robots esos, como pegaban. Telita. Bueno, ya, a ver si lo podemos ir dejando ya por aquí ahora. No sé dónde saldremos. Ah, mira, la comisaría. Pues perfecto, así ya lo dejamos ahora aquí en la comisaría. Y ya continuamos en el próximo directito. Mira, perfecto, evaluación, ya directamente. Y... hay objetivos secundarios. Una C. Vale. 2 puntos de habilidad. Vale. That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? That is so unethical. Vale, a ver. Habilidad. Vamos a subirle aquí ya los 2 puntos. Perfecto. To conduct an experiment without Vale. our supervision? Right. Pues lo dejamos aquí, gente. Si os parece, salimos al menú. Vale, y ya en el próximo directo. No sé si en el próximo podremos terminarlo. Yo espero que sí. Así que nada, espero que os haya molado, espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, un buen like, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.